Muy buenas, bienvenidos al canal DICET. En esta ocasión estaremos viendo función inversa. Entonces veamos acá, función inversa, ¿cómo se obtiene? Entonces yo para trabajar con las funciones inversas, por ejemplo, si yo tengo y igual a 3x menos 1, esto es una función lineal, y me dice que esto se lo llama también la función f de x, y me dice que halle f menos 1 de x, que sería la función inversa. Entonces yo primero, para encontrar la función inversa, tengo que ver si esta función es biunívoca, porque es una de las condiciones. Función biunívoca significa cuando yo a la función, a la gráfica de la función, le trazo recto horizontal y corto en un punto. Entonces aquí vamos a poner funciones biunívocas, algunos ejemplos de funciones biunívocas. Por ejemplo, tengo esta, una con recta. Y bueno, si yo quiero saber si es función biunívoca, trazo una recta vertical y observemos que para un valor de x tengo un valor de y. Esta es biunívoca. O sea que sí es función biunívoca. Veamos esta, por ejemplo, tengo así. Si yo trazo recta vertical, corté en un punto para un valor de x y un valor de y. O sea que sí es función biunívoca. Ahora veamos. O sea que, ¿qué quiere decir? Que estas dos funciones puedo hallar de función inversa. Entonces, cuando es biunívoca, tienen función inversa. O sea, puedo hallar la función inversa. Ahora bien, funciones que no tengan, que no sean funciones biunívocas. Entonces, veamos acá, por ejemplo, esta. Ah, me olvidé. Yo primero en esto tengo que ver que sean funciones, es decir, trazo recta vertical es función. ¿Por qué? Porque corta un solo punto. Bien, y para que sea biunívoca tengo que trazar recta horizontal. Observen, para un valor de y tengo un valor de x. Esto también se cumple, miren eso, trazo recta horizontal, corta en un punto. O sea que para un valor de y tengo un valor de x. O sea, es el criterio de la recta horizontal. O sea, vos primero tenés que ver si es función. O sea, trazo recta vertical y corta en un punto, es función. Y después me preguntan, ¿es biunívoca? Trazo recta horizontal, corta en un punto. Es biunívoca. Y como es biunívoca, tiene función inversa. Veamos este. Trazo recta vertical y corta en un punto. O sea, es función. Pero ahora cuando trazo recta horizontal, para un valor de y, tengo dos valores de x. Vamos a poner este con rojo, es el x1, aquí ya tengo el x2, entonces sería el x3. O sea que esta no es biunívoca. Bien, hago otro ejemplo. Esto todavía es la parte gráfica. Otra función que no sea biunívoca, por ejemplo, esta. A ver, tenemos así, una semicircunferencia. Entonces, trazo recta vertical para un valor de x y un valor de y. Es función. Trazo recta horizontal, corta en dos puntos. Para un valor de y, tengo dos valores de x. Entonces, no es biunívoca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estas dos funciones no tienen función inversa. Muy bien. Muchas veces, en algunos ejercicios me dicen, bueno, si no tiene función inversa, es decir, si no es biunívoca, que lo restringas al dominio para que sí sea biunívoca. Y bueno, lo que hago yo al restringir el dominio quiere decir que quedarme con una parte de la función, cosa que sea biunívoca. Observen ahí, si yo tapo esta parte,
Sí es biunívoca, porque trazo recta horizontal y corta en un punto. Acá pasa lo mismo. Si yo me quedo con la parte de la derecha, que sería desde 0 más hasta este valor, puedo decir que es biunívoca, porque trazo recta horizontal y corta en un punto. Cuando yo me quedo con una parte de la gráfica, eso se llama restricción del dominio, es decir, lo acoto al dominio en cierto sector para que sea biunívoca y pueda hallar la función inversa. No tiene sentido que me den un ejercicio que me digan, halla la función inversa y no la pueda hallar. Muy bien. Bien, vamos a hacer entonces con esa herramienta la parte gráfica para identificar si tiene función inversa. Entonces, obviamente, si yo debo saber el gráfico para ver si es biunívoca, es necesario que haya el dominio y el rango de la función para que vea si es biunívoca. Entonces, vamos a borrar esto. Esta información debe estar en una hojita aparte, cosa que yo pueda estar observando la información y pueda trabajar. Bien, entonces, bueno, como yo debo hacer el gráfico, debo calcular el dominio de la función. El dominio de esta función es una recta en los reales. El segundo paso es el rango de la función. De esta función en los reales. Si no, lo vuelvo a repetir, en más de una ocasión lo dije, que si yo no me acuerdo cómo escribir el rango de una función, debo hacer el gráfico. Ese gráfico se lo hace generalmente con tabla de valores. Le doy valores a la función o uso algún método para graficar esta función. Una vez que tengo la tabla de valores, hago mi gráfico y me va a dar, por ejemplo, cuando x vale 0, 3 por 0 menos 1, me queda menos 1, le vamos a dar 2, 3 por 2 menos 1, me queda 5. Entonces cuando vale 2, vale 5. Ahí está. Entonces ahí está mi función lineal. Entonces observemos que trazo recta vertical es función. Trazo recta horizontal, corta en un punto, es biunívoca. O sea que si tiene función inversa, y ahí puedo sacar el rango. El rango eran los valores de ahí, vienen desde menos infinito a más infinito. Por eso puse los reales. Entonces el tercer paso es preguntarme si es biunívoca. Entonces pongo la pregunta, ¿es biunívoca? ¿Es función biunívoca? Sí. ¿Por qué? Trazo una recta horizontal. Entonces, si mi respuesta es sí, puedo hallar la función inversa. ¿Cómo se hace? Bueno, yo escribo la función y para hallar la función inversa lo que se hace es un método, podemos decir, mnemotécnico, es cambiar las letras, la i por la x por la y luego despejar la letra i. Donde dice y puse x, donde dice x puse y. Despejo, paso sumando, y luego el 3 pasa dividiendo. Entonces ahí está mi valor de y, que le llamaremos la inversa de x. F menos 1 de x sería el símbolo de función inversa. Muy bien, no solo me piden la función inversa en algunos casos, sino que también me piden el dominio y rango de la función inversa. Entonces vamos a poner en un paso 4 el dominio de f menos 1 y el rango de f menos 1. Vamos a poner acá. Ahí está. Entonces, recuerden que el dominio eran los valores de x y el rango eran los valores de y. Entonces, como yo para hallar la función inversa cambié las letras, quiere decir que lo que es y, que es el rango, pasa a ser parte del dominio. Entonces, lo que yo hago es intercambiar. Si el dominio de la función es los reales, el rango de la función inversa también será los reales. ¿Ve? Cambié la x por la y. Si el rango de la función es los reales, entonces el dominio de la función será los reales. Y ahí queda. Eso es lo que sería mi función lineal graficada. Y muchas veces me dicen que grafique
la función inversa. Y bueno, observen que yo acá tengo la tabla de valores. Entonces acá vamos a poner que, bueno, esta es la f de x y aquí vamos a poner la función inversa, f menos 1 de x. Entonces lo que hago es, por ejemplo, estos valores intercambiarlos. Entonces vamos a poner así, esperen un momento, vamos a ver. O sea, si yo quiero, esto vamos a borrar. Si yo quiero graficar la función inversa, hago mi nueva tablita de valores. Y observen que cambié la y por la x, entonces podemos cambiar estos dos valores, menos 1 y 5, estos dos, y el 0 y 2 aquí. Entonces eso me va a servir para graficar la función inversa. Observemos, cuando x vale menos 1, y vale 0, que está acá. Y cuando x vale 5, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, un poquito más, siempre con hoja cuadriculada, como trabajen ustedes, y vale 2, entonces 1, 2. Y ahí trazo mi función inversa. Eso sería mi f menos 1 de x. Y ahí queda lista la función inversa. Esto tiene algo bastante interesante, que es por el medio a 45 grados, o sea, esto vale 90 grados, y yo trazo una línea por acá a 45 grados, no sé si se llega a ver en el pizarrón, no se ve, vamos a agregar con un poquito de azul, con rojo, en línea punteada, por aquí va, eso se llama primera bisectriz. Es una recta que pasa 45 grados por el primer cuadrante. Bueno, esa recta tiene la característica de que si yo acá en esta recta pongo una escuadra y mido las distancias de acá para acá, me va a dar la misma distancia de acá para acá. Vamos a buscar una escuadra. Por ejemplo, vamos a ver, si yo mido desde acá hasta acá, vamos a poner ahí como la escuadra, mido, trazo una línea para ahí, y como un espejo doy la vuelta, en la misma zona debo medir la misma distancia, es decir, esta línea que está acá debe medir lo mismo que acá. Y eso también me permite obtener puntos de gráficos. Sabiendo el valor de la función, puedo obtener valores de la función inversa. Observen acá, miren eso, aquí, pongo acá, mido esa distancia y lo tiro para el otro lado con la escuadra. Esto y esto tienen que dar lo mismo. O sea, la distancia de la primera bisectriz de la función y su inversa es la misma. Muy bien. Bueno, ahí queda. Hay que tener en cuenta que esto, observemos que cuando yo quería hallar la función inversa, cambié la y por la x, intercambié, y traté de despejar la letra y. Hay que tener mucho cuidado con este procedimiento porque no siempre será difícil, porque algunas veces es complejo despejar la letra y de algunas funciones, especialmente si son funciones implícitas. Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Y bueno, cuando tengamos ese problema de despejar, surgirá lo que se llama un teorema de funciones inversas que me permite usar una herramienta para evitar tener que despejar la letra i de una función, porque algunas veces es complejo esa parte. Bien, también se lo usa con el teorema de funciones compuestas. Bueno, entonces, veamos. Bien.
Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo particular de un trabajo práctico. Vamos a ver. Me dice, use la definición para demostrar que f y g son funciones inversas entre sí. Escribe el dominio y el rango de cada una. Bien. Bueno, también hay una propiedad importante de una función. O sea, cuando yo tengo, ahora vamos a poner acá, f, como hemos visto, compuesta, cuando yo compongo una función con su inversa, lo que me da es x, que se le llama identidad. Es decir, que si yo hago la composición de una función con su inversa, siempre obtendré x. Bien, lo veremos en el siguiente ejemplo. Y bueno, la otra, esto sería cuando yo no quiero hacer la composición, no quiero hacer la composición de la función, cuando son funciones complejas. Y algunas veces puedo hacer directamente hallar la función inversa y luego función compuesta. Entonces vamos a ver, acá yo tengo f de x igual a 3 menos 4x y tengo g de x que vale 3 menos x sobre 4. Bien, entonces me está diciendo en el enunciado que f y g son inversas. Son funciones inversas entre sí. Por lo que se ve, sí, entre sí. Entonces, bueno, debo seguir el procedimiento que venía haciendo. O sea, el primero era el dominio de la función, los reales. El segundo paso, el rango de la función, los reales. Es una función lineal. Vamos a ver acá, el dominio de g, los reales, es una función lineal. El rango de g, los reales. Uno se pregunta, ¿por qué digo función lineal si veo una fracción? Sí, es una función lineal porque si yo corto la fracción, tengo así. Es una función lineal igual que esta. Para que sea función racional debería aparecer la letra x abajo. Bien, dominio y rango de las dos funciones, ese es el primer paso. El primer y segundo paso. El tercer paso era preguntarme si era biunívoca. ¿Es función biunívoca? Mi respuesta será sí. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta era una recta y cuando yo le trazo la recta horizontal, corto en un punto, me pregunto, ¿es función biunívoca? Sí, porque esta también es una recta. Entonces puedo hallar la función inversa. Recuerden, para hallar la función inversa, cambiaba las letras y despejaba la letra i. Paso restando. Y el 4 pasa dividiendo. Ahí está la función inversa f menos 1 de x. Vamos a hacer lo mismo. Yo tengo i igual a 3 menos x sobre 4. Uso esta función. Cambio la i por la x. Y trato de despejar la letra i. Paso multiplicando. Este i lo voy a pasar sumando. Y este x lo pasaré restando. Y ahí está mi función inversa g menos 1 de x. De alguna manera ya he demostrado, miren. O sea, esta función y esta función son iguales. Eso es lo que me decía el tema de que deben dar lo mismo. Observen, acá y acá. Son iguales. O también puedo hacer esta con esta, miren. Esta con esta son iguales. Uno se pregunta, pero no es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Observen acá. Voy a sacar factor común menos. Me va a quedar menos 3 más x sobre 4. Y después de signo menos puedo escribir abajo en vez de arriba. Y me queda lo mismo. Es lo mismo, observen.
x menos 3, x menos 3. Está escrito al revés, pero es lo mismo. Tienen el mismo signo, están puestos en el mismo arriba y abajo, numerador y denominador. Bien. Bueno, bueno, observen acá me dice que f con su inversa da x. Entonces podrían intentar hacer eso, a ver qué sucede. Veamos. Veamos curioso. Es una propiedad. Dice f con su inversa da x. Vamos a poner con signo de pregunta. Entonces pongo f o g sería f de f menos 1 de e. O sea que sería f de, y yo ya tengo la inversa de x, porque la inversa de x, si ya me dice que son inversas entre sí, es esto, 3 menos x sobre 4, que es lo mismo que está aquí. 3 menos x sobre 4. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar 3 menos x sobre 4 en la función f y ver qué es lo que me sale. 3 menos 4 por el valor de x, que vale 3 menos x sobre 4. ¿Ves? Y reemplazado, donde está la x, veamos ahí, acá, donde está acá, el puesto, así, entre paréntesis, puedo tachar, porque esto se separa en términos. Un error muy común es decir 3 menos 4. No puedo restar porque primero tengo la operación de la multiplicación. Me queda este signo menos, le cambio el signo a 3, queda más, queda con menos, y este menos se hace más. Y ahí aparece lo que se llama identidad, es decir, hemos logrado que sea igual a x. Eso siempre se cumple en funciones compuestas, es decir, la composición de una función con su inversa siempre da x. Y aquí está demostrado. Bien, en el trabajo práctico me dice, escribe el dominio y el rango de cada una. Bueno, podemos decir que está casi completo este ejercicio. Podemos en el paso 4, el dominio de g de menos 1 y el rango de g de menos 1. Tenemos el dominio de g, es el rango, y el rango de r, el rango de g, es el dominio de la inversa. Hacemos lo mismo acá, lo pongo acá en esta parte, el paso 4, el dominio de f menos 1 y el rango de f menos 1. El dominio de f menos 1 es el rango, y el rango de f menos 1 es el dominio, ¿eh? O sea, se intercambian. El dominio es el rango y el rango es el dominio. Venga. Y ahí queda completo el ejercicio. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy con respecto a la clase de función inversa. En la próxima clase seguiremos dando ejemplos diferentes sobre este tipo. Iremos elevando el nivel de complejidad de las funciones para ver cómo se trabaja. Desde ya, muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook